Pues bien, como les dijimos, aquí está el doctor Gustavo Rojas Lara con nosotros, que es integrante de la comisión. Es una comisión, ¿verdad? Sí, es una comisión. De políticas farmacéuticas del gobierno dominicano. Y conviene que nosotros entendamos un poco cuál es la mecánica, qué son las políticas farmacéuticas. Es lo primero que habría que definir. ¿Qué debemos entender por políticas farmacéuticas o de farmacia o de políticas dirigidas a los medicamentos? Qué sé yo. De eso se trata, de que nosotros comprendamos un poco que hay unas políticas dirigidas hacia un sector que además es fundamental, porque la salud no se entiende sin el acceso a los fármacos, sin el acceso a los medicamentos, de manera que se trata de una comisión que tiene un papel importante en este y en cualquier gobierno. Cuéntanos, buenos días Gustavo, bienvenido a Ojalá, y cuéntanos un poco de esta comisión a la que tú perteneces. Bien, sobre todo gracias, el privilegio es para mí, porque aunque uno lo ve en otras condiciones, acostadito y con el café en posición horizontal, es un privilegio y un honor estar con ustedes. Mira, desde en los años 80 o en los años 90, finales del 80, comienzos de los 90, la Organización Mundial de la Salud hizo un mandato a todos los países que conforman las Naciones Unidas, de que los países debieran de tener una política farmacéutica que estableciera las reglas para la dispensación, el acceso a medicamentos de calidad, eficaces y eficientes a la población. La República Dominicana, a partir del 2005, se creó una comisión que es eminentemente consultiva y asesora, no es ejecutiva, sino consultiva y asesora del Poder Ejecutivo, de la Presidencia y del Ministerio de Salud y de las instituciones, que trata con 4 ejes fundamentales, que es el acceso de medicamentos, que es la calidad, seguridad, que es el desarrollo, favorecer el desarrollo de una industria farmacéutica y la investigación. También el uso racional. Ahorita podemos entrar un poquito en lo que es eso. ¿Quiénes la integran? La integra la doctora Elena Fernández, que fue por muchos años directora del PROMESE, hoy es asesora del Poder Ejecutivo para medicamentos, productos farmacéuticos. La licenciada María Villa de Pina, esposa de César Pina, que por muchos años fue viceministra de Salud de Garantía de la Calidad. El doctor Miguel Ureña fue su director de PROMESE, hoy es el decano de la Universidad Católica Madre y Maestra en Medicina. El doctor Nelson Belisario, que es por mucho tiempo ha sido uno de los técnicos vinculados al sector salud y hoy está en Conavicida. La licenciada María Elena Tapia, la licenciada Dalia Castillo, que fue una funcionaria de OPS por más de 20 años, y el doctor Alberto Fiallo Villini, que hoy es el director del SEMA. Las personas estamos, y yo, que en este momento soy el director ejecutivo, las personas estamos por nombre, ellos no están por sus posiciones actuales. Entonces, desde el año 2005 se viene interactuando, asesorando y tratando de vincular, como bien expresaba, el tema medicamentos es un tema fundamental en el sistema de salud de cualquier país, más en el nuestro, porque el objetivo de la comisión o de un sistema de salud y el del gobierno es tratar de que la población dominicana tenga acceso a medicamentos, acceso a la disponibilidad, pero que también esa disponibilidad sea de buena calidad, que cuando una persona trate de ir a un establecimiento tenga garantía de que lo que le están dando sea eficaz y eficiente, pero el menor costo posible. En República Dominicana el precio de los medicamentos es muy alto.
y es uno de los principales elementos que afecta el gasto de bolsillo. Gasto de bolsillo, para que los televidentes me puedan entender, es lo que una persona tiene que poner de su recurso, aparte ya de lo que cubre la seguridad social, si la tiene, o lo que se le da en un establecimiento. Ese gasto de bolsillo todavía en República Dominicana, aunque se ha venido haciendo ingentes esfuerzos, sigue siendo alto. Ahora, dentro de lo alto, el componente medicamento es el principal determinante. Entonces, es una preocupación del presidente Medina, del gobierno de la República Dominicana, incidir en esos temas muy puntuales para que la población cada vez tenga más disponibilidad de medicamentos. Entonces, es una de las funciones principales de la comisión, asesorar en cuanto a políticas, en cuanto a herramientas al gobierno dominicano y a las autoridades para que puedan emplearlas y aplicarla de la mejor forma posible. Actualmente, primero que todo me gustaría destacar la manera en que ha ido evolucionando la gestión de los medicamentos en la República Dominicana, particularmente el acceso de la gente, del pueblo dominicano, de la gente pobre, que es la más afectada por este tema, a los medicamentos, desde la aparición de Promesa-Cal, que fue por allá por los 90, si mal no recuerdo. A finales de los 80. En el gobierno de Salvador Jorge Blanco se empezó a crear el Promesa y luego fue evolucionando hasta en el año 2004 hubo un gran cambio, porque hasta el año 2004 el concepto que había era de boticas populares, las boticas populares. Claro. Entonces, con la llegada del gobierno del PLD, se intervino Promesa, empezó a aumentar, se cambió el concepto de boticas populares a farmacias del pueblo, comenzaron las licitaciones, comenzaron a expandirse, y en el año 2012 ya existían unas 400 farmacias del pueblo con una transformación. Entonces, el presidente Medina, en el primer periodo, una de las medidas fue que se ampliara las farmacias del pueblo a todos los municipios, que por lo menos en cada municipio hubiese una farmacia del pueblo. Entonces, ahora, en este segundo mandato, en cuanto a las farmacias del pueblo, la meta es ya no en cada municipio, sino en cada distrito municipal. Eso aumenta la cobertura y el acceso. En cada municipio hay por lo menos una farmacia. Sí, en cada municipio. Pueblo. Ahora es que la meta es tratar de que haya una en cada distrito municipal, que todavía lo pone más asequible a la población. Entonces ha ido trabajando, pero también ha habido una evolución sostenida del Promesa sistema. Hoy cubre más o menos una población de 5 millones de personas. Y como bien decía, usualmente lo de menos recursos. Una de las principales políticas ha sido la contención de precios y el costo de los medicamentos en Promesa, tratando de mantener la calidad, ha bajado a unos niveles que ya no se pueden bajar más. Y pongo de ejemplo, el tratamiento de un hipertenso, usando medicamentos del cuadro básico de medicamentos que están en Promesa-Cal, del Bademecum, de lo que se dispensa en Promesa. Un paciente un hipertenso puede requerir un medicamento, o a veces hay que ponerle 2 medicamentos y a veces hasta 3 medicamentos. Pero cojamos el peor de los casos, un paciente que necesitara 3 medicamentos, ¿verdad? Puede adquirirlo en Promesa por 35 pesos al mes, los 3 medicamentos. Entonces, 35 pesos al mes. Al mes los 3. O sea, eso es lo que costaría al mes. Lo que gasta comprando un ticket en una banca, lamentablemente, jugándolo, en un día. Entonces, eso es un mecanismo que la población ha ido adquiriendo a través de las políticas públicas que el gobierno ejecuta. Entonces, eso
favorece el acceso. Lo otro es siempre vigilar porque, aunque se baje de precio, se mantenga la calidad del producto. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, esos Que son hay, aspectos fundamentales. Gustavo, hay una percepción en la gente común de que, y en todo el mundo prácticamente, incluso profesionales, los oigo con ese tema, de que los medicamentos que ofrece Promese, al ser medicamentos genéricos, no tienen la calidad de los otros medicamentos de marca que encuentran en las demás farmacias. Yo particularmente sé que todo es una leyenda en parte, ¿no? Una leyenda, pero tú puedes darnos luz, arrojarnos luz sobre ese tema también. Sí, Porque yo sé que hay medicamentos y que los medicamentos que ofrece Promese son de calidad, no porque me lo dicen, sino porque yo los compro también. Sí, lo que pasa, exactamente, yo también lo uso. Yo los compro, no tengo problema Lo que con pasa es que en el mundo existen 3 negocios. Los 3 principales negocios del mundo son las armas, la droga y la industria farmacéutica. Sí, así es. Entonces, en el mercado del medicamento también se influye de muchas maneras, o se trata de inducir de muchas maneras. Y uno es la etiqueta, el estribillo de lo que decía, de que es malo porque es barato. ¿Y quién te asegura que lo caro es bueno? Exacto. O sea, lo que el Estado debe de garantizar que tanto lo público como lo privado sea de calidad. Pero el Promese siempre ha tenido ha tenido que ir contracorriente. Contracorriente porque al vender cosas más baratas enfrenta un mercado de muchos intereses. Y pongamos un ejemplo. En un país donde la regulación a través del tiempo ha sido muy débil, eso es uno de los problemas fundamentales nuestro, la capacidad de regulación nuestra siempre ha sido muy débil. Entonces, las farmacias, por ejemplo, legalmente, y está estipulado que deben de ganarse un 30%. Vamos a suponer que nuestro querido, un ejemplo, no es así, Guillermo, tengo una farmacia. No es lo mismo el 30% de 1,000 pesos que el 30% de 100 pesos. Mientras más caro venda, más gana el 30%. Eso para poner un ejemplo, cómo se va induciendo el mercado. No es lo mismo las distribuidoras, la industria, vender medicamentos. Hoy por hoy salió ayer inclusive un Twitter muy interesante de una página, un portal que es de economía de la salud, que decía que Japón, el sistema de salud de Japón está a punto de quebrar por los medicamentos caros. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso induce en el mercado. Los medicamentos de Promese son bastante buenos. Hay una participación importante de la industria farmacéutica dominicana, que es una industria buena, que es una industria desarrollada. Tenemos el hándicap siempre del mercado ilícito, que hay que enfrentarlo, y se viene haciendo desde el 2014, se viene haciendo esfuerzos ingentes, trabajando mancomunadamente entre el Ministerio de Salud Pública, Aduana, Procuraduría General de la República, el Ministerio de Industria y Comercio, la industria farmacéutica, tanto exportadores como importadores, pero también la policía, el DNI y el J2, sí, para que haya una capacidad persecutoria y también punitiva, porque hay que fortalecer las penas y los controles. Nosotros tenemos una... Sobre todo porque se trata de la salud de la gente. De la salud, porque no es lo mismo que cualquiera de estos jóvenes que están manejando la cámara aquí atrás, van y quieran comprar un celular en un establecimiento de salud y el celular esté dañado y se lo vendan, bueno, te engañaron. Pero cuando es un medicamento, no solamente es que es un engaño, sino que es un crimen, porque usted está jugando con la salud de una persona y la está poniendo en riesgo. Y uno de los ejemplos que tuvimos
fue un connotado dirigente político que fue allanado y decomisado en su distribuidora, y él, la Procuraduría lo acusó y lo tuvo que someter, la Fiscalía, perdón, por lavado de ilícito, porque las penas por adulteración, contrabando, medicamentos falsificados, todavía son muy débiles. Entonces, una de las partes que estamos tratando que la comisión está trabajando es en una mejora del sistema, de la ley, una ley. Nosotros lo que tenemos es un reglamento, el 24606, pero una ley que sea más, que abarque más, que le dé mayor capacidad a los órganos rectores, reguladores, pero también con unas penas muy rígidas, muy fuertes, aquel que viole las disposiciones legales establecidas y que negocie con medicamentos adulterados, contrabandeados, falsificados. Es decir, una ley que proteja más al ciudadano. Seguro, que es la función del Estado y del gobierno, garantizar y proteger al ciudadano. Un sistema de salud, Ramón, al final se traduce, cuando uno lo lleva a la mínima expresión, es que cuando una persona requiera de la intervención del sistema de salud, de un médico, y se ponga delante de esa persona de bata blanca, que usted se sienta seguro que esa persona le esté dando un servicio de calidad, eficiente, garantizado y al costo más bajo posible. Entre ellos, que cuando usted le prescriban un medicamento, usted sepa que usted esté buscando un medicamento de calidad y que le sea eficiente para lo cual el médico se lo prescribió. Y accesible. Y accesible, sobre todo también, y accesible. El problema de la accesibilidad, es serio. Creo que hay dos decisiones que fueron tomadas por el presidente de la República tan pronto llegó ahí, que tienen que ver con accesibilidad y tienen que ver con suministro de medicamentos a las instituciones de salud del Estado. La primera fue ampliar la cobertura, que estaba hasta 3,000 pesos y la lleva a 8,000 pesos para medicamentos, etcétera, ambulatorios. Creo que ustedes le llaman así a esto, ¿no? Tratamiento ambulatorio. O acceso hasta 8,000 pesos a los medicamentos. Bien, no recuerdo, tú me corregirás. Y lo segundo tiene que ver con la provisión de medicamentos a los hospitales, que todo tendría que hacerse a través de Promesecal. Creo que se tomó esa decisión también, sí, que para mí es una decisión probablemente trascendental, ¿no? Así Puesto que mismo. ahí, en la cuestión de los medicamentos, tú lo decías, hay tres grandes negocios: el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el de medicamentos. Y el de medicamentos. Los medicamentos, que no es el tráfico nada más, no es el tráfico, control, es el del control, negocio, la prescripción, el uso de medicamentos en enfermedades que no funcionan o no existen, la prescripción por los médicos, seguro, sí, entran mucho. Exacto. Entonces, creo que hay un impacto también de esas decisiones. Sí. La segunda, sobre todo, en cuanto a que garantiza medicamentos a los hospitales a precios y qué sé yo, concentra, impide que los directores estén habituallándose, comprando medicamentos por su propia cuenta. En el año no sé. 2012, para el mes de octubre, noviembre, el presidente Medina emitió un decreto. En ese decreto concentraba en Promesecal la compra de todos los medicamentos, tanto del sector público como de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de instituciones que se vinculan con el tema de ayuda social, Plan Social, el despacho de la Primera Dama, pero también el Instituto Dominicano de Seguridad Social, porque cada cual compraba por separado, incluyendo lo que tú bien decías, los directores de hospitales tenían su compra. Eso eminentemente impactó directamente al mercado y a la mejora de las condiciones. Primero, porque Promese compra por licitaciones. Exacto. Establece un sistema de competencia pública por licitaciones, el que mejor oferte al menor precio posible y sean de calidad,
ese es el que gana. Perdón. Ya, eso es una ganancia. Una ganancia. Segundo, recuerdo que el presidente Medina hizo ese decreto octubre, noviembre del 2012, y en mayo del 13, la doctora Elena Fernández acude a la licitación del año 2013, y con el mismo monto del dinero del año pasado, se compró un 60% más de medicamentos, el Estado adquirió. Entonces empieza a rendir de una forma mejor, porque se va buscando una racionalidad al gasto. En segundo orden, también vino otra medida que impactó mucho, que fue tomada, tanto intervino el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral. En nuestro sistema de salud desde el año 2001, cuando entraron en vigencia las dos leyes, cuando se procrearon las dos leyes, hasta el día de hoy, si uno lo ve sin apasionamiento, el sistema ha avanzado. Lo que pasa es que también ha avanzado a un alto costo y con muchas ineficiencias, pero ha avanzado. No es la misma salud desde el año 2001 hasta lo que tenemos hoy. Y pongo un ejemplo. Me estoy apartando un poquito de la pregunta, pero pongo un ejemplo. En el año 2001, el país tenía, en el año 2003, para irme un poquito más cerca, el país tenía 7% de personas aseguradas. ¿Qué significa eso? Y en el IDSS, que un trabajador del IDSS tenía seguro, él, su esposa cuando paría, más nada. No me diga. Y un 11% de la población tenía seguro voluntario, que era lo que las igualas médicas le vendían a una persona. Pero eran seguros entre una iguala médica y una persona sin ningún tipo de garantía. Hoy por hoy, a través de esa evolución del año 2003 a la fecha, el 70% de la población tiene seguros médicos, garantizado como un derecho, que la población todavía no ha aprendido a exigir sus derechos. Y ahí es donde la función de todos, de educar a la población, de que ya es un derecho la salud. 70% de la población tiene seguro médico. 97% de los pobres están asegurados. Antes usted lo atendía en un hospital público, pero ahora un pobre que tiene el seguro de SENASA está asegurado él y su familia como derecho garantizado en la Constitución de la República. Si el pobre quiere, puede exigirle y armarle un lío. Y no es que es porque el 98% ya está asegurado, pero no solamente él, la familia y los hijos de 18 años. Y aquí llamo atención porque muchas de las personas que tienen seguro médico todavía no han involucrado a sus hijos. Entonces, fíjate cómo ha habido una ganancia, pero... Del 7 al 70. Del 7, pero el 7 entre comillas, porque nada más era el trabajador y la mujer cuando estaba embarazada. Después el resto no lo tenía. Y lo de las igualas médicas, que era un seguro, un negocio privado que te vendía una iguala médica y no tenía ninguna garantía ni ningún derecho. Hoy usted tiene derechos y garantías establecidas, que la población tiene que aprender a defenderse y a exigirlo. Y para eso tiene primero que conocerlo. Conocerlo. Y ahí yo siempre le hago una crítica al gobierno, a este y a todos, que tienen que invertir más en comunicación, en publicidad, pero no la publicidad del funcionario, que el funcionario, el director tal fue y visitó tal y cosas, no, educativa, de promoción, de utilizar todos los medios públicos que tenemos, los medios al alcance, radio, televisión, internet, para educar a la población, primero a defenderse, segundo a mantenerse sano. Para ponerte un ejemplo, un diabético y un hipertenso. Si el diabético y el hipertenso no fuman, no beben, hacen ejercicio, se mantienen en buen peso, comen bajo de sal, ahí está resuelto el 70% del problema y no gasta un chele, que no sea
que esté educado y que tenga buena disposición, porque también hacer ejercicio, no fumar, no beber, no comer mucho, mantiene una fuerza de voluntad. Cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de pulmón. El 70% del pleito es usted educar a la población. ¿Cuánto han gastado los gobiernos en operativos del dengue? Que sale todo el mundo a recoger cántaros y al otro día están los cántaros sueltos. Usted lo que tiene que educar a través de los colegios, la población, usar los medios, involucrar a la población, que cada cual sea garante de su entorno. El mosquito del dengue, el mosquito, el Aedes aegypti, transmite dengue, chikungunya, transmite el Zika. Y ahora está el mayaro. Hasta el mayaro. Entonces usted tiene que controlarlo usted y ser responsable usted. Entonces los sistemas de educación, así mismo pasa con la salud, con los medicamentos. Aquí todos hemos vivido la experiencia de la abuela recetando, de la mamá recetando, de Ramón porque le fue bien con una medicina, se lo recetó a Guillermo, a Francis. No, que usted da más uso de medicina cuando se lo prescribe un médico por la dosis que lleva y por el tiempo que lleva. El 70% de las enfermedades se curan sin medicamento, pero la gente siempre quiere beber algo. Es más, uno lo vive como médico. Tú vas al consultorio mío y si yo te digo tú estás sano y no te receto nada, ¿y para qué vine? Entonces hay que educar a la población y ahí el Estado tiene que involucrarse más. Entonces, esa medida que tú dices que se tomó, fueron 4 medidas que la población pocas veces la ha entendido, porque ha faltado una campaña de empoderamiento de la población. Se aumentó de 3,000 pesos a 8,000. Mira, 3,000 pesos son pocos para medicamentos. Y 8,000 siguen siendo pocos, pero se aumentó en un 160%. Claro. Segundo, se puso la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, estableció un mecanismo que fue aprobado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que los medicamentos se prescribieran, pudieran ser prescritos por la fórmula. Antes, hasta ese momento... Es decir, genérico, ¿no? Sí, pero que hasta ese momento te cubría, vamos a suponer, atenolol de 50, pero el atenolol viene de 100. Entonces, ahora te puso atenolol, que usted lo puede buscar de 50, de 100, el losartán de 50, de 100, así, o sea, te puso la fórmula del medicamento. Eso ampliaba la cobertura. Pero también determinó que pudieran ser por marca y o genérico. Aumentó la cobertura. Y obligaba al médico a que pusiera el nombre, si usted quisiera poner su marca, pero que pusiera el genérico. Para es decir, las dos opciones para que la persona se defendiera y no entrara en contubernio o fuera influenciada por una determinada interés de un médico en particular. Pero puso 2 medidas más. Amplió la cobertura. Nosotros tenemos el plan de servicios de salud. Eso es lo que cubre el sistema de salud. Cuando se estableció ese plan quedaron muchos huecos, muchos hoyos. Entonces aumentó la cobertura a que fuera integral. Para ponerte un ejemplo, una gente tiene cáncer de colon y el seguro le cubre la colectomía, quitarle el colon, pero no le cubre la hemicolectomía, quitarle la mitad del colon. Quedaron defectos así. A usted le sufre entero, de la pero no la mitad. Exacto, le cubría la total, pero no la mitad. Incongruencia. Usted sufre de la vesícula, le cubría quitarle la vesícula por la cirugía tradicional, abierta, pero no le cubría la laparoscópica, que es más barata, más eficiente, y usted se va al otro día para la casa. Quedaron una serie de huecos. Entonces, ya se determinó que a usted le cubre la enfermedad. Usted sufre la vesícula, se le va a cubrir. Pero la población no lo sabe, no lo entiende, no ha habido una campaña de difusión, enseñarle al ciudadano que adquirió más derechos, que por mediación de las autoridades del gobierno, de la autoridad de la seguridad social, usted adquirió más derechos, que usted está más protegido. Otras 2 medidas fueron interesantísimas que estaban en esa misma resolución.
se aumentó la cobertura de catastrófica a $1 millón por evento. Antes te cubría $1 millón y ya, pero a partir del 2014 o 15, no recuerdo, yo sé que fue en septiembre de 2014-2015, la persona tiene $1 millón por evento. Por evento. Vamos a suponer, yo soy diabético, me ingresaron con un infarto, me cubre $1 millón, pero si hice una insuficiencia renal, me cubre otro $1 millón. Pero no lo sabemos, poca difusión, ciudadanos tampoco empoderados. Son grandes e importantes intervenciones que se ha tomado, pero tiene que haber una mayor difusión, empoderamiento del ciudadano. Y aquí yo siempre llamo que hay que ser más proactivo. Ningún país del mundo puede caerle atrás a la enfermedad. No hay dinero para usted caerle atrás a la enfermedad. Lo que usted tiene que invertir para mantener a la gente sana y para evitar enfermarse. ¿Entiende? Que comentábamos la centralización de la adquisición de los medicamentos o del suministro de los medicamentos a los centros del Estado, los centros médicos del Estado, hospitales, etcétera, a través de promesas, centralización a través de promesas que vino a resolver muchísimos problemas, que le ha economizado al Estado una cantidad enorme de dinero incluso. Estamos hablando de miles de millones de pesos, que ha economizado eso al Estado, porque ahí había un lío grande realmente, cada quien comprando por su lado. En cierta manera era eso lo que había. Sí. Y eso había, entre otras había un cosas, negocio grande, entre otras cosas, había un negocio el negocio y el grande, interés. había el negocio de muchos directores de hospitales y de quien sea, no son ellos. Y no es que se ha eliminado totalmente, pero se ha introducido mecanismos de control y se va mejorando. Eso es importante porque también ha obligado a los directores de hospitales. Mira, desde el año 2014 vienen habiendo en el país cambios muy interesantes en la dirección del salud. Lo que pasa es que los cambios en dos aspectos, salud y educación, toman tiempo para que la población lo perciba. Te pongo un ejemplo. Desde el 2012 se viene invirtiendo muchísimo dinero en educación. Han ido empezando a verse las mejoras en infraestructura, pero otras mejoras en la formación del maestro, en que el estudiante se haga más preparado, tú lo vas a ver a través del tiempo, eso toma más tiempo. Así pasa. Primer cambio interesante que viene habiendo. Hay una cadena de mando muy clara, muy clara. Nuestro sistema de salud siempre ha sido un desorden, toda la vida. Nosotros nos hemos caracterizado por un sistema de salud público ineficiente. Eso hizo que se desarrollara un sistema de privado fuerte, la medicina privada es fuerte, pero no necesariamente porque sea privada es buena. Usted puede tener privado y malo. Y una pobre regulación. Siempre ha habido deficiencia en la regulación del Estado, una pobre función regular. Entonces, desde el año 2014 ha habido un interesante proceso que empieza a ir rindiendo fruto. La línea de mando está muy clara. Presidente de la República, ministro de la Presidencia, ministra de Salud Pública, director del SENASA, director de la Superintendencia de Salud, Riego Laboral, Servicio Nacional de Salud. Danilo Medina, Gustavo Montalvo, Altagracia Guzmán Marcelino, Chanel Rosa, Pedro Luis Castellano, Nelson Rodríguez Monegro. Esa es una línea de mando que está muy clarita. Clarísima. Muy clara. Por primera vez Empieza a haber está muy clara. porque el sistema de salud desde los años 80 se fue creando en un archipiélago y a usted lo nombraban y entonces parecía una pizza. Todo esto cuando uno pide una pizza grande que le hacen así y la cortan y hay 8 pedazos, pero no están conectados. Cada quien tiene el suyo. Cada quien tiene el suyo. Entonces, esa línea empieza a crear primero un orden muy claro. Segundo, empiezan a haber unas resoluciones que estaban desde el año 2001, que la ley 8701 y la 4201 establecían. Te pongo por ejemplo. El Ministerio de Salud Pública siempre había sido el conejo Bux.
Conejo Bux primera base, Conejo Bux segunda base, Conejo Bux Picha, tercera base, pitcher, quecha, paya, juega en el field, era el que hace todo. regulaba, era el que dirigía, era el que contrataba, era el Sí. que vendía, era el que suplía, era el que nombraba. Era el que hacía todo. Por ende, eso marcaba una ineficiencia tremenda. La doctora Guzmán Marcelino llega, no sé si se le creó un cortocircuito en la cabeza o no, porque es la primera vez que ha hecho, ni siquiera en su mandato anterior, pero ha hecho las cosas como la tenía que hacer, descentralizando, regulando, organizando la casa y creando el ministerio, dejando el ministerio con la capacidad suficiente para ser la rectora de las políticas públicas y tener la suficiente autoridad para crear políticas, pero también para vigilar y regular. El presidente Medina, el año pasado, emite la ley 123.15, que separa las funciones, y crea el Servicio Nacional de Salud, que hoy lo dirige muy bien el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Entonces, tenemos que esa función del día a día, de dirigir los hospitales, de nombrar, de recursos, hay una entidad responsable de eso, ¿verdad? Que es un día a día agotador, porque es una demanda agotadora, y el ministerio de vigilar la regulación y la aplicación de esa política pública con la suficiente capacidad moral y autoridad para sancionar a esa nueva dependencia que se creó si no cumple con lo acordado y con lo estipulado. Son avances sumamente importantes, pero otro avance, por ejemplo, que vimos que se van ya empezando a ver los frutos, en el discurso del 27 de febrero del año pasado, el presidente Medina instruyó al Seguro Nacional de Salud a que todos los policías fueran al SENASA. Sin haber un aumento de sueldo de los policías, que requieren ganar más obviamente, pero sin haber un aumento de sueldo, hubo una ganancia inédita, porque ¿qué tenía el policía hasta ese momento? Una seguridad social muy pírrica, con 3 centros. Un policía que se enfermaba en Pedernales tenía que venir aquí para ser atendido en el hospital de aquí en el la IFAPOL, policía, sí. Y hoy tiene al Seguro Nacional de Salud en el régimen contributivo, los 35.000, los 37.000, no sé cuántos policías serán, tienen garantizada su salud igualito que cualquier afiliado de sus familiares en todo el país. Ya no tiene que venir de Pedernales para hacer, sino ir a los centros que tiene el SENASA, contratados públicos y privados. Entonces, empiezan a haber unas funciones. Que es una ganancia para todos esos policías. Seguro que sí. Y sus familiares. Y sus familiares, todos, porque entra el núcleo familiar. Exacto. Ahora. Entonces, que ahora están pidiendo aumento de sueldo. Y debiera, entre las medidas del gobierno, yo creo que sí. Yo creo que la seguridad ciudadana es uno de los temas fundamentales. Pero la verdad es que se les mejoró ahí ya, de hecho. Pero de hecho ahí van empezando a mejorar, aunque el gobierno tiene que seguir buscando. Claro. Y en la medida en que el gobierno vaya encontrando, eso no es una preocupación que está en la mente del presidente de todo, y es justo y es necesario. Bien. Pero otra medida interesante que se tomó ahora fue, que estaba en la ley de 2001 y nunca se había hecho, es que el presidente emitió el decreto mandando el IDCS a formar parte de la República. Del servicio. El IDCS, yo soy un producto del IDCS, hice cardiología. Instituto Dominicano de Seguro Social. El IDCS en los años 80 era de los mejores, pero fue claudicando. Sin embargo, tiene una excelente red. Tiene 23 hospitales, tiene unos 30 dispensarios clínicos, policlínicas, y tiene las instancias. Entonces, la ley mandaba qué es lo que había que hacer. Y hoy por hoy hemos visto cómo empieza a articularse. Nombró al doctor César Mella, que viene haciendo una muy buena e interesante labor, porque en vez de obstaculizar, lo que facilitó a esa integración de la República. Y no es que el IDCS desaparece, es que se integra a la República y va a haber un solo sistema gerencial, administrativo,
financiero. Entonces, es decir, esos pasa a ser parte del Servicio Nacional del de Servicio Nacional de Salud. ¿Me entiendes? Entonces, esos son avances que el sistema va teniendo, que la mejora. La doctora Guzmán Marcelino transformó lo que tenía que ver con el medicamento. Quien es responsable del medicamento es el Ministerio de Salud Pública a través de lo que antes se llamaba Droga y Farmacia. Hoy se llama Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios. Se le amplió el rango, sí, ¿no? Pero también lo elevó y también lo apoyó, lo está apoyando económicamente, inclusive el presupuesto que tenía esa dependencia, para este año la doctora le pidió un aumento que ronda casi el 300%, pero también apoyado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de leyes, desde el punto de vista... Nosotros hemos visto que eso va a ir rindiendo marcados frutos. Están dando unos pasos muy interesantes. Hemos visto, hay otras cosas, pero yo no soy el responsable, ni estoy autorizado para irlo diciendo, que esa estructura de mando está trabajando para ir cerrando las brechas y los huecos. Yo estoy muy esperanzado en que, además, y no tengo ningún reparo en decirlo, la calidad humana que hoy está en la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, el doctor Pedro Luis Castellano. Pedro Luis es un hombre vinculado a la OPS 25 años, pero también un hombre con una trayectoria, un Pepe Mojica chiquito, Chanel Rosa en Senasa, la doctora Guzmán Marcelino. Hay un buen equipo en todo el área. Y el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Yo estoy muy claro, Y en cuanto, Gustavo, que se nos acaba el tiempo, y sería mucho, ¿verdad?, las intervenciones que ha hecho el presidente Danilo Medina en estos 4 años en materia de salud han sido realmente, si uno se pone a verlas así como tú las has ido mencionando, son muchas y son muy importantes. Nos tomarían un buen tiempo, pero hay un aspecto que tú mencionaste ahorita que tiene que ver con la política farmacéutica y que probablemente, yo no sé cómo andará, cuál es la situación de la investigación en la República Dominicana en materia de esto, de medicamentos, de farmacia, no sé, mira, porque ustedes tienen que ver en parte con esto. En el mandato modo, ¿no?, de la Comisión de Política Farmacéutica está que el cuarto eje es la investigación y el desarrollo. En realidad en nuestro país es muy débil porque investigación y desarrollo cuesta mucho. Tienen que invertirse mucho. Aquí lo que se hace mucho es que la industria farmacéutica los productos lo trae, lo ensambla, lo desarrolla, pero la investigación cuesta mucho. Lo que sí nosotros debiéramos y obviamente ese las tema... universidades tienen un papel importante que jugar ahí. Sí, las universidades juegan un papel muy importante, pero es muy escasa, muy poco la investigación y el desarrollo en República Dominicana. Lo que sí uno debiera tratar de fomentar más y desarrollar más es la dispensación de los medicamentos desde el punto de vista genérico. Porque la industria farmacéutica dominicana es buena. Es buena. Lo que uno tiene confiable. Es confiable. Sí, porque la gente tiene el prurito de que aquel es el extranjero, es el que hace la farmacéutica dominicana. Lo que uno tiene es que poner las reglas, fortalecer las reglas de juego para el combate al mercado ilícito y darle facilidades a la industria farmacéutica para que se siga desarrollando legalmente y combatir distorsiones del mercado. Por ejemplo, y eso son debilidades del Estado. Por ejemplo, aquí se dispensa medicamentos en los colmados. Un colmado está autorizado para vender espagueti, agua, pero no ya medicamentos. Mucho menos que antes. Antes pero hay que seguir entrando. Ya hoy no es tan común. Tenemos el caso emblemático que siempre se pone el ejemplo de Moca, pero Moca no es Moca. Moca puede existir en cualquier ciudad y eso hay que... Pero la población también tiene un lugar. Mira, en Moca hay un negocio
que ha sido difícil de combatir, pero eso no significa que uno afloje la mano, pero también hay 12 farmacias del pueblo. Y la gente acude Solo poco a la no. farmacia del pueblo para ir a comprar allá. Entonces, no, usted tiene una obligación, un deber con usted mismo. Lo otro es el mercado, y eso ya no solamente de República Dominicana, del mundo entero, que se ha ido aumentando, y hay que combatirlo, de compra por internet. ¿Y qué garantía tiene una gente de Sí, comprar un medicamento por internet? por internet. Usted no sabe lo que le está vendiendo, usted no sabe quién se lo está vendiendo, usted no sabe cómo se afectó ese producto en En el envío, en el el envío, manejo. en el manejo. Usted no sabe lo que le pusieron adentro. Entonces, todas esas son cosas que se combaten es educando a la población, aumentando la capacidad represiva del Estado a través de las leyes, para que si usted la viola tenga sanciones fuertes, y dos, educando a la población para que se proteja y se sepa. Y esas son de las medidas que se han ido tomando, se han ido fortaleciendo y que se van a ir cada vez incrementando más. Tenemos un sistema de salud que indudablemente va creciendo de manera muy saludable, dicho sea de paso, que se va enderezando por fin, Sí, ¿no? se ha ido enderezando. Y la creación ahora Quedan mismo, entuertos. sí, pero la creación ahora mismo del Sistema Nacional de Salud indudablemente va a repercutir en mejoramiento de la calidad del sistema, además. Vimos un ejemplo hace menos de 10 días. Usted sabe que el acuerdo con las negociaciones con el Colegio Médico Dominicano, con el sector salud, pero ya se han ido llegando a firmas con otros gremios que da el Colegio Médico. El gobierno puso una oferta, aumento de salarial de un 25%, si usted hace recertificación y certificación, si usted se actualiza, tiene un 10%, si usted se dedica a la atención primaria, tiene un 15%, si viaja, si está más lejos, un 20%, etcétera. Eso llegaba a una cartera de un 60%. Pero entre las peticiones también estaba, y entre lo que se negociaba, que los puestos fueran por concurso. Nosotros vimos ahora que el doctor Nelson Rodríguez Monegro hace como unos 10 días sacó un espacio pagado lanzando a concurso los directores de hospitales de 20 o 25 centros. Ah, pero qué bueno, porque eso acaba con el clientelismo político. Ya usted debe de ser un director de hospital por su competencia, por su capacidad, por su honestidad, porque cumple con lo establecido. No porque usted sea un compañerito mío, del partido y anduvo detrás de mí sí. una patana huyendo. Sí. Eso lo han hecho, el clientelismo político lo ha utilizado siempre, todos los partidos políticos, en detrimento de un sector salud. Mire qué bien, ya empiezan a dar los primeros frutos de esa separación de funciones y el Servicio Nacional de Salud salió. Ahora lo que ganen ahí, ganaron independientemente que usted sea de Danilo, del Escogido, del Licey, de las Águilas, de la Estrella o que no sea de ninguno, ateo, cristiano, evangélico. Ahora usted va a quedarse ahí si cumple con estas reglas de juego. Y usted se va, no importa que sea de apellido cual sea, se va si usted no cumplió con eso, porque se establecen las reglas. Y eso va a hacer que el sistema avance, porque se va a dirigir por competencia. Y a los puestos irán personas capacitadas y preparadas, no necesariamente, porque usted puede ser el mejor compañero de partido, pero si usted no está capacitado para dirigir un centro asistencial, no puede estar ahí. Con la salud hay que ser muy perseverante, pero como te dije, al haber una línea de mando muy clara y establecerse, empiezan a verse una serie de cambios que van a ser, que empiezan a rendir fruto y van a ser trascendentales. Tomará tiempo, porque hay que cambiar conductas y hábitos, y hay que fortalecer lo público, y hay que garantizar que la regulación, o sea, la autoridad, cada día tenga más valor en sí mismo y que la población lo reconozca, y no que usted llegue a un cargo,
Porque la salud es un derecho que está en la Constitución de la República. Así es. Y el Estado es el garante de eso. Sí, como decía el presidente, no puede ser la salud una cuestión de poder adquisitivo. Es un derecho de las personas. Es un derecho de la derecho de persona. todos los dominicanos y las dominicanas. Gracias al doctor Gustavo Rojas Lara, que ha estado compartiendo con nosotros aquí estas ideas importantísimas sobre el sistema de salud en la República Dominicana, cómo ha ido evolucionando, cómo está hoy, y sobre todo sobre la necesidad de que nosotros nos apoderemos de lo que a nosotros nos corresponde como derecho, a todos los dominicanos y las dominicanas, y sobre todo del conocimiento de lo que está ocurriendo en ese sector tan importante. Gustavo nos ha dado ideas también sobre la cuestión que nos trajo aquí, que era las políticas farmacéuticas. Y hay que insistir en que un medicamento, por el hecho de ser genérico, no es malo. No, ni por ser barato. Ni por ser barato es malo. Cuando viene a ver el malo, es el caro. Gustavo, nos estarán engañando. Yo nada más quiero terminar diciendo que ojalá me vuelvan a invitar. Claro que sí, porque tenemos espacio para y tiempo para hablar de estos temas. Hay que dedicarle tiempo a estos temas que tienen que ver con un tema cardinal de la vida de todos los seres humanos, donde quiera que estén. La salud. Quédese ahí porque tenemos mucho más que compartir con usted aquí en Ojalá a Ecomundo con el economista Lucas Vicen, que viene por ahí. Gracias a Gustavo Rojas Lara y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros.